Estimados copropietarios de Jardines del Country, este video tiene por finalidad llegar a ustedes con el resumen de nuestras investigaciones realizadas en torno al progresivo aumento de nuestras expensas. En el término del último año, Nancy y yo hemos socializado en Punta del Este lo suficiente como para asomarnos a otras realidades en esta materia, indagando en edificios similares, muchos de los cuales ofrecen servicio de mucama a departamentos por un costo sensiblemente menor al que nos encontramos pagando a Jorge Díaz al día de hoy. Por lo que me propongo demostrarles, me adelanto a decirles que en baja temporada deberíamos pagar fácilmente un 20% menos de las cifras actuales, sin que por ello corra riesgo la calidad de cualquiera de los servicios que hoy mantenemos. Ya he compartido con ustedes esta información comparativa entre edificios expresada en una tabla Excel. Pero si alguien más requiere la misma, no tengo ningún problema en reenviarla. Para continuar con el desarrollo, entiendo necesario volver a enfatizar que nuestra pileta interior climatizada no puede explicar el importe relativamente alto en nuestras expensas al compararnos con otras realidades. En tanto, su consumo energético trasladado a costos solo representa el 1,18% en el preventivo. En cambio, sí que resulta gravitante o gravoso en materia de costos la disposición de servicio de mucama a departamento, presente en otros edificios visitados, que aún así pagan menos que nosotros. A continuación, voy a desarrollar el tema de UTE, el caso UTE. De la tarea comparativa que me llevó a recorrer varios edificios y sus administraciones para evaluar costos y servicios, inmediatamente surgió un componente que llamó poderosamente mi atención relativo al desproporcionado monto destinado mensualmente a UTE. En este rubro consagrado al gasto por energía eléctrica, por ejemplo, estamos pagando 4 veces y media más, o sea, 450%, que en el edificio Fontainebleau. Por otra parte, si ustedes conservan el balance de Jorge Díaz al 30 de septiembre de 2021 y comparan el gasto de UTE con el correspondiente al último balance del 2022, notarán un incremento del 78%, cuando el incremento de UTE del pasado año a este solo fue del 3,4% y el reencendido de la pileta al salir de las restricciones sanitarias implica menos del 27% de consumo energético total. Es decir, podría esperarse un salto en el periodo 2022 del orden del 30%, ¿no? 3,4 de UTE y 27 por el aumento de consumo al encender la pileta respecto al 2021, pero jamás nunca del 78%. Entonces debemos concluir que el 48% de excedente en el aumento del presupuesto de UTE no recae sobre costos energéticos, sino en la escalada brutal de las cuotas asignadas al pago de nuestra eficiencia energética relacionado con la inversión hecha por UTE en 2019 para reconvertir la pileta climatizada interior al sistema de bomba a calor. Bien, eso por un lado. En la mañana del 5 de octubre, yo me dirigí hasta la administración
y solicité entrevistarme con alguien informado de la parte contable que pudiera responder algunas preguntas acerca de los gastos en nuestro edificio. Ahí fui entonces recibido muy amablemente por el contador Jorge Rosas, quien diligentemente puso a mi disposición toda la información requerida para que pudiera examinarla cómodamente y tomar fotografías de la factura. Le aclaré, mejor dicho, que buscaba información relacionada con pagos a UTE y sueldos a personal del último trimestre. Fue grande mi sorpresa cuando vi esa factura de UTE, le digo la verdad, pues en tales documentos no se explica nada que no sea total por conceptos energéticos que orillan los 65.000 pesos al mes, pero lo más oscuro aparece en el ítem siguiente, total de otros conceptos, por un importe de 90.000, sin aclarar nada más, todo lo cual totalizaba unos 170.624 pesos, mensuales. El contador no pudo explicarme la situación de UTE y no había en el momento nadie más en la administración que pudiera aclararme esa duda. Pero él compartía el concepto de que esa factura no era nada explícita. Tomé fotos de la factura de trimestre de UTE y también de la nómina de sueldos de empleados de Jardines del Country. Agradecí y me retiré con la promesa del contador que me atendió que desde Jorge Díaz se pondrían en contacto conmigo. Eso jamás sucedió. Desde el 5 de octubre al 19, hoy, estoy sin novedades. Nadie me llamó. Bueno, retomando esta historia. Eso fue el 5 que estuve por primera vez ahí en Jorge Díaz, ¿no? El viernes 7 decidimos con Nancy concurrir a la oficina comercial de UTE en Maldonado en busca de explicaciones acerca de la falta de transparencia en las liquidaciones del ente, mostrando la foto de la factura de agosto que no explicaba nada. Allí el empleado nos atendió, me aclaró que UTE emite 2 facturas para el cliente. Una era la que correspondía a la foto que yo portaba y otra que desglosaba los distintos cargos por cada concepto. Nos realizó la impresión de esa factura explícita entonces, en la cual Nancy vio que bajo el título total de otros conceptos, como ya les dije, había una celda con un subítem que decía eficiencia energética 90.000 pesos, 90.600. Cuota 1 de 6. Este tipo de factura no aparece en los libros contables de Jorge Díaz. UTE la entrega, pero no aparece. ¿Por qué será? Ahora podríamos ser más específicos en la pregunta. Si en verdad hace 2 años que venimos pagando por el concepto de eficiencia energética, ¿cómo debíamos interpretar que en septiembre de 2022 recién estuviéramos pagando la cuota número 1 de 6? Lo preguntamos. Entonces el mismo empleado se incorporó y nos anunció que esa pregunta escapaba a sus conocimientos, por lo que, solicitando permiso, se dirigió al despacho de su jefe, donde permaneció por 10 minutos. Luego de muchas consultas telefónicas, el jefe salió de su despacho para dar las explicaciones, mencionando que podría tratarse de un acuerdo, entre UTE y el administrador del edificio, dado que UTE a veces financia estos proyectos de reconversión, pero que no podía dar más detalles, como, por ejemplo, el por qué cuota 1 de 6. Nos sugirió que volviéramos a la administración para conocer los acuerdos y formas de pago.
Ahora vean una cosa. Si en la factura de agosto, bajo el rubro eficiencia energética, se especificaba 90.600 pesos, cuota 1 de 6, entonces teníamos que conseguir la factura detallada de julio, o este dato de la factura al menos, referente al número de cuota de tal concepto que se pagó en ese mes, en julio, dado que tal información no pudimos obtenerla de Jorge Díaz en 3 visitas que hicimos y transcurridos 14 días de solicitados esos datos. Con Nancy llevamos la factura resumida, esa que no especifica nada, de julio, impresa de una foto que yo tomé en Jorge Díaz, esta vez a la oficina comercial de Punta del Este, ya que en la oficina comercial de Maldonado habíamos quemado todas las naves. No nos dieron más datos ni tampoco nos imprimieron otras facturas que no fueran la de agosto, porque esos son datos confidenciales y hay protección confidencial de datos. Contento que obtuvimos esa pista. Pero bueno. Entonces vamos a Punta del Este, la oficina comercial, y bueno, ahí iniciamos todo de vuelta a ver qué otros datos fundamentales o laterales podríamos ir obteniendo, porque el hermetismo era muy grande. Bueno, así que en la oficina de Punta del Este comenzamos el mismo proceso que en la oficina de Maldonado. Procedimos como si nadie nos hubiera aclarado nada. Planteamos la misma incógnita sobre los 90.600 pesos y allí la funcionaria inició el largo camino que recorriera el funcionario de UTE de la oficina de Maldonado. La diferencia es que esta vez la funcionaria se negó a realizar ninguna impresión de copia en razón de la privacidad de los datos, porque no éramos los titulares, el titular es Jorge Díaz. Pero al menos nos leyó en voz alta que esos 90.600 de julio correspondían a la cuota 6 de 6. Es decir, una vez que se llega a la sexta cuota, se reinicia el ciclo y empieza nuevamente. 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, etc. Pero absolutamente todos los funcionarios de UTE, ante nuestras dudas, nos redirigían a la administración de Jorge Díaz, quien tampoco informa nada ni sabe nada. Como si este fuera un negocio privado entre UTE y Jorge Díaz. Paralelamente, en la oficina de Jorge Díaz, nadie sabía nada sobre la forma de pago. Como les digo, no había nadie para que me pudiera informar, ni el contador, ni la abogada, ni estaba Jorge Díaz, y bueno, yo qué sé, parece que Andrés Verón estaba con otros problemas de salud de la mamá. La cuestión que no había nadie, ni nos llamó nadie desde el 5 de octubre hasta el 19. Siendo que ellos habían dicho que se venía la asamblea y bueno, para darle trámite ágil a la asamblea, bueno, evacúen todas las dudas que tengan antes. Y bueno, llevan las dudas, pero no te responden nada. Bueno, nótese que la deuda que mantenemos con UTE debería figurar como un pasivo en el balance. Pero en el balance esto no aparece. Extraño, ¿no? Vean que estamos hablando de que la eficiencia energética nos está costando algo más de 270.000 pesos trimestrales y al año 1.080.000 pesos. O sea, hablando en términos rápidos así, unos 25.714 dólares anuales. Esto representa muchísimo dinero, muchísimo. Mientras que la leyenda urbana en el edificio sostenía que la reconversión de la pileta interna se estaba pagando con el ahorro, surgen algunas preguntas. Primero, si estamos pagando con el ahorro, ¿no? ¿Esto significaría que tal ahorro mensual al día de hoy alcanzaría los 90.600 pesos? Véase que el importe relativo a lo que se dice energía, sin considerar importes de UTE por cargo fijo o potencia contratada,
en el mes de agosto es de 53.762 pesos. 53.000 pesos, 54.000 pesos, pónganle. Y de ahorro energético, según la leyenda urbana, estamos pagando 90.600. Y si no fuera así, ¿por qué pagamos cuotas tan altas que se renuevan además cada 6 meses? Queremos saber cuánto costó la obra con sus equipos. Queremos saber cuánto hemos amortizado y cuál es el pasivo que mantenemos con UTE. Y queremos saber por qué no figura dentro del balance anual el pasivo que mantenemos con UTE. Tenemos todas esas preguntas. Bueno, esto fue un resumen de nuestras investigaciones, que fue una pequeña auditoría, por decirlo de alguna forma, porque bueno, nosotros no somos contadores, mi rama es la ingeniería, pero hay situaciones en que uno puede resolver básicamente con las 4 operaciones clásicas, y este es uno. Vamos a mencionar ahora el caso de sueldos de personal, otro rubro muy importante en el costo de las expensas. Como mencionara al comienzo, otro de los asuntos que me intrigaba tenía que ver con la baja prometida y anunciada por esta comisión en el rubro sueldos de los funcionarios. Recuerden que tal anuncio estaba relacionado a la desvinculación del encargado anterior, Pablo, para ser reemplazado por otro, que en este caso fue el señor Claudio, con un sueldo sustancialmente menor y prestaciones más amplias. Por lo que podemos observar en este rubro es que de un ejercicio a otro, en lugar de bajar, subió. Experimentó un incremento del 24% entre balances de ejercicio. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Para llegar a conocer en detalles el desglose de la nómina de sueldos, hay que dirigirse a Jorge Díaz y pedirle al contador que nos enseñe los libros del ejercicio, como lo hicimos con Nancy, porque ni los preventivos ni los balances que nos envían dan cuenta específicamente a quién se le paga y cuánto. Otro caso de falta de transparencia en uno de los rubros más caros del edificio. Consecuentemente, investigando un poco, pude encontrar que en el mes de agosto, dentro de la nómina, incluían los sueldos de 3 mucamas: Alejandra, que continúa con nosotros, Shirley y Valeria. La incongruencia es que Shirley se encuentra en el seguro de enfermedad desde hace un año, pero su sueldo se considera al armar los preventivos. O sea, tenemos 2 mucamas, pero pagamos 3. Esto merita las preguntas. Primero, ¿por qué se hace esto cuando esta comisión directiva manifestaba afán por bajar costos de personal? Segundo, ¿por qué no se ofrece al copropietario la información relativa a sueldos del personal detalladamente? ¿A quién y cuánto? Bueno, esto de alguna manera está relacionado con esa observación que todos podemos hacer, que no bajó el costo en sueldo de personal, sino que aumentó. No estoy diciendo que ganen demasiado los funcionarios, no, para nada. Estoy hablando de que aquí los datos que se ofrecen y que se anuncian sobre todo caen fuera de la realidad. Hay que investigar. Bueno, otro caso, el caso de mantenimiento de ascensores. Parecería una constante en el patrón de conducta de esta comisión anunciar logros tendientes a la baja en los costos de determinados ítems,
para luego comprobar que en realidad no se percibió tal logro, sino que resultó al revés. En el caso de los sueldos de personal ya lo vimos, pero ocurrió lo mismo con el mantenimiento de ascensores, que de un ejercicio a otro, a este, aumentó un 43%. Hagan los cálculos, están en los balances de 2021 y 2022, un 43% aumentó. Cuando se nos explicaba los beneficios logrados a través de un acuerdo entre la comisión y Adamo y Ascensores. ¿Qué beneficios? Estamos hablando de un importe muy relevante, son 696.848 pesos anuales. Es mucho. Aquí hay mucho que aclarar. Bueno, se nos viene la asamblea ordinaria, son todas cosas a tener en cuenta. Yo les adelanto que a mí no me mueve la sed de protagonismo, ni ser primera figura, ni un abanderado, de nada. Yo lo que quiero es pasar aquí tranquilo, sin confrontaciones, llevando una vida pacífica, de buen relacionamiento con todos los copropietarios, pero eso sí, pagando lo justo, pagando lo justo. No acuso a nadie de malversación, no acuso a nadie de robo, no. Solo tengo preguntas. Quiero compartirlas con ustedes, para que estas preguntas tengan lugar a las respuestas cuando se debata en la asamblea el tema del presupuesto, cuando pidan la aprobación del presupuesto. Aquí hay que hacer estas preguntas. Tranquilos. Los que se tienen que poner nerviosos son ellos, no nosotros. Nosotros tenemos preguntas para hacer. Muchas gracias por su atención y, como siempre, ha sido un gusto. Mi saludo, Roberto Sosa del Puerto, desde el apartamento 1302 de Jardines del Country.